Bueno, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del Congreso Tendiendo Redes. Bueno, ustedes ya saben que nosotros desde la academia tenemos un compromiso muy grande con hacer puente entre distintas comunidades, distintos astrólogos, y hoy estoy justamente con una persona que es un gran puente. Siempre digo lo mismo, yo soy muy tímida, estaba muy metida dentro de mi cascarón. Un día decidí, bueno, probar esto de salir al mundo y lo hice de la mano de Juan Carlos Gómez, que me ayudó a darme muchísima visibilidad. Así que por eso siempre te voy a estar sumamente agradecida. No sabes la cantidad de gente que me contacta y me dice, te vi en un video con Juan Carlos. Eh, es muy lindo ver cómo una persona que tiene una habilidad tan buena como la tuya, de comunicar, de hacerse, de crear espacios donde la gente se sienta segura, pueda beneficiar a otros. Así que muchísimas gracias. Y bueno, presentarte, no sé si todo el mundo ya te conoce. Sos psicólogo, sos astrólogo, tenés una escuela, tenés un canal de YouTube en el que difundís, bueno, muchísimo contenido, y también estás incursionando en esta nueva aventura que es empezar a dar talleres presenciales en Madrid. Vas a empezar por Madrid, me imagino que te tendremos por el resto del mundo. Así que contanos antes de empezar con las preguntas, contanos tu idea, cuál es contanos de este evento que estás preparando para dentro de un par de meses. Sí, es el 20 y 21 de mayo. Es un evento en donde precisamente voy a abordar parte de la temática que hablamos acá en el Congreso Tendiendo Redes, que son las progresiones como una de las herramientas para encontrar una narrativa positiva de mi pasado y hacer una resignificación de momentos. Realmente el monográfico que va a ser presencial y virtual, presencial en Madrid, virtual por Zoom, pues tiene que ver precisamente cómo la astrología es una herramienta para encontrar el sentido de vida, para ayudarnos en ese proceso. Claro, ahí entra en juego esta cuestión, porque yo cada vez lo veo más, el hecho de la ventaja que tenés siendo también psicólogo. Y veo cómo en el mundo de la astrología cada vez entran más psicólogos, y a mí también me llegan muchísimas consultas de personas derivadas de psicólogos, porque, claro, la astrología es una herramienta maravillosa, ¿no? Y si la combinamos con esta cuestión del autoconocimiento, de hacer los procesos propios de la psicología, la verdad que es un maridaje súper potente, súper potente. Sí, mira, Bien. María, y con respecto a eso, fíjate cómo, pues yo llevo más o menos, yo tengo casi 50 años, llevo de esos 50 más de 30 dedicados a la astrología, y cómo hace 30 años hablar de una astrología psicológica era tener un consultorio vacío. Sí. Es decir, la gente normalmente estaba acostumbrada a que si iba donde el astrólogo era para hacer una predicción, una Ujú. visión, tomar una determinación frente a unos temas, ¿sí? Pero desde esa edad yo trataba de mostrar, hombre, esto no es por este lado. Pues también existe lo predictivo, por supuesto, y la astrología horaria y demás, pero digamos Tu que yo me tendencia es especializo esa. en lo psicológico, ¿no? Y es curioso cómo yo diría que hace más o menos unos 10 años para acá, ya las consultas también empezaron a variar. Bueno, seguramente porque empecé a mostrar más mi línea y me empezaron a llegar más de esa línea. Pero es un orgullo para mí poder ofrecer consulta de psicología astrológica, ¿sí? En donde no nos, porque en lo personal yo no tengo ni el tercer ojo abierto, ni tengo una aura perceptiva para muchas cosas, sino es a través de la lógica y el razonamiento que nos dan La los formación. componentes astrológicos que me permiten hacer unos diagnósticos del pasado, del presente, pero no sé el futuro, ¿sí? Claro, claro, claro. Y ha Ujú. sido bien curioso esa transformación que yo creo que ahora con Saturno entrando en Pisces, que lo vamos a tener ahorita el 8 de marzo, y con Plutón entrando en Acuario, va a generar también ese impacto a nivel astrológico de darle una mayor responsabilidad y una mayor focalización tal vez desde lo científico, Acuario. Ujú. Y lo Sí. científico, ya tenemos una ciencia que hace esto, que es el método de la psicología que nos ayuda Ujú. a focalizar ello. Sí.
Estoy de acuerdo con vos. Bueno, Liz Green fue una gran precursora de la astrología psicológica, le debemos muchísimo. Y Total. también lo que yo estoy viendo es esta cuestión de que los astrólogos están empezando a formarse, ¿no? O sea, a buscar escuelas, tener títulos, estudiar en serio, ¿no? Está empezando a ocupar otro lugar. Bueno, aquí hay varias personas que dicen nos vemos en Madrid, Ascensión dice, nos vemos en mayo. José Hernán dice, yo te conocí, María, a través de un video que hiciste con Juan Carlos. Eh, Clara pregunta de las plazas que quedan, una es para mí, así que bueno, aquí ya vamos a ver. Bueno, vamos a las preguntas, Juan Carlos, porque no tenemos tanto tiempo y quisiera responder todas y algunas que seguramente puedan ir surgiendo aquí en el chat. Entonces la primera es de Marisol, dice, me gustó mucho la entrevista, la información que escuché respecto a las progresiones, levanté mi carta progresada conforme explicaste y vi que mi sol progresado está tocando el mismo grado en casa 1 a Urano. ¿Podrías darme un concepto sobre esto? Su sol progresado sobre su Urano natal. Divino. Pues las progresiones realmente van marcando una evolución. Y esa evolución, ¿cómo la podemos analizar referente a las funciones planetarias? La función solar es la función de la conciencia, de encender luz en algo. La función de Urano es la función de la creatividad y es como la conexión con algo más superior, porque es un planeta transpersonal que está lejos del ojo humano, es decir, hasta Saturno vemos con el ojo humano, luego Urano al estar más allá está representando como una conexión con algo no visible, con algo que nos sostiene, con una energía espiritual también, con una idealización. Entonces, resumiendo, el Sol progresado viene a traer conciencia en las revoluciones que debo hacer para conectarme con algo más trascendente. Normalmente esa progresión genera que la evaluación que hago de mi vida, en donde digo, todas las herramientas que he forjado durante todos estos años no son suficientes para entregar esta creatividad que llevo en el alma. Entonces normalmente viene a ser unos procesos de grandes transformaciones y lo sentimos cuando el sol está llegando. Digamos, incluso si nos vamos con una orbe grande, 5 años antes de llegar el sol en conjunción, empiezo a tener una serie de ideas, de sueños, de visiones. Justo cuando estamos a menos de 2 grados, es cuando eso más se activa. Y cuando está partil, es decir, cuando el sol progresado llega a partil, seguramente viene a generarse un gran impacto. O me enamoro de un proyecto loco, o me enamoro de alguien loco también, Ujú. o hago un viaje importante en mi vida que me transforma, o en todo caso eso no pasa desapercibido, es un gran Ujú. movimiento. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Bueno, un comentario muy interesante de Luis Mellado que se dedica a la morfopsicología, a la morfología, y combina astrología y morfología, y dice que tenés una morfología de la cara, ¿no? Perfecta para los estudios en retrospectiva. Así que si después te querés comunicar con él te dirá por qué, porque te dice la nariz, la frente, todo. Es una cosa impresionante. Nariz grande de Bueno, espejuelo. vamos a la siguiente. Mariana dice, el ascendente inicia en grado 29. Mi hija es de Acuario, yo de Tauro. También los planetas en grado 0, gracias. No estoy muy segura. Supongo que lo que está diciendo ella es que si su ascendente natal está en el grado 29, bueno, muy por progresiones, muy joven, le va a cambiar a un signo diferente, ¿no? No me quedó muy clara la pregunta. Si ella llegara a entrar, le vamos a pedir que la vuelva a poner en el chat. Luego Luis Mellado, hablando de Roma, dice, aprovechando tu riqueza imaginativa respecto de los símbolos y arquetipos, me encantaría saber de forma resumida qué representan para ti las progresiones del ascendente, Mercurio, Venus, Marte por signos, casas, planetas. Bueno, eh, Todo un curso, resumiendo, si sos pero mago vas a poder resumir. Es una síntesis, por supuesto que el análisis exhaustivo sería material para cursos extensos. Si querés, dame, aunque sea un ejemplo o lo que vos consideres que es más importante, si el Sol, bueno, justo lo decís en tu ponencia, si el Sol, la Luna, el ascendente o Venus. Eh, mira, 2 palabras respecto a esto. el ascendente en general también camina más o menos 1 grado por año, ¿sí? Y es muy exacto poder hacer el cálculo del ascendente en dónde va. Y el ascendente, pues es un punto, es un ángulo muy importante porque es donde nacemos. Entonces, lo que va tocando el ascendente es como si lo pusiera a nacer,
a generar una serie de actuaciones a nivel exterior, ¿sí? Por otro lado, los planetas como Mercurio, Venus, en general, Júpiter, cuando quitamos, mejor dicho, de la ecuación el Sol y la Luna, los otros planetas tienen procesos de retrogradación. Entonces, cuando tú analizas esos procesos de retrogradación en las progresiones, es decir, si veo que esos planetas o bien se pusieron retrógrados o bien se pusieron directo en los 90 días después de mi nacimiento, lo que busco es en qué día se puso, digo, no sé, al 10.º día de mi nacimiento se puso Mercurio en retro, por decir algo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cuando cumplí 10 años, los procesos de comunicación se pusieron, se tornaron de otra forma, de pronto con unas mayores dificultades o un cambio de colegio, o un cambio de idioma o Es, algo cambio así. de colegio ¿Sí? es esa, Es o ahí. cambio de universidad, según la edad, es cambio de carrera, es impresionante como se ve. Es casi que uno lo puede predecir porque sucede en el 90% de los casos, sí. Sí, sí, Por sí. otro lado, cuando observo que nací, por ejemplo, con Júpiter retrógrado y me doy cuenta en las efemérides que Júpiter se puso directo a los 27 años, a los 27 días de mi nacimiento, por ejemplo, ¿sí? Es también un momento supremamente impactante, porque es como si la generosidad y la amplitud estallaran de repente y siento que una gracia divina me acoge y Mm. evoluciono y viceversa. Si nazco con Júpiter directo, pero en un momento dado se puso retrógrado, es un momento de hacer una serie de evaluaciones de cómo estoy ejecutando mi poder, mi visión, mis dogmas, se están devolviendo y están buscando, ¿sí? Y así con cada planeta, con Venus de la misma forma, cuando lo logro ver cuando se puso retrógrado, empiezo a ver que lo relacional empezó a tener Entiendo. una vuelta, ¿sí? ¿Vos Normalmente, tuviste alguna experiencia así con alguno de estos planetas que se haya puesto retrógrado a lo largo de tu sí, vida? con Júpiter, que se me puso, nací con Júpiter retrógrado y se puso directo, fue impresionante el año cuando se puso directo, como tenía una farmacia homeopática y estalló en abundancia, en ventas, en movimiento, como lo tengo en Acuario, fue a través de crear una tienda virtual, que para ese entonces las tiendas virtuales acá en Colombia todavía no funcionaban bien, y la puse a funcionar del todo bien y eso fue un exitazo Qué impresionante. O sea, innovador. mm. Wow, increíble. Bueno, muy bien respondida, gracias. Luis Mellado, creo que hemos superado el desafío. Ámbar dice, ¿cómo saber cuándo conviene revisar un tema por progresiones que por revolución solar? ¿Y qué bibliografía recomiendas? Bueno, normalmente, y esto a nivel de mis consultas, yo no reviso una revolución solar sin ver progresiones y tránsitos. Para mí están muy asociadas, porque mirar los planetas en progresión, después cuando yo miro la revolución solar y veo que, que la revolución está activando alguna de estas progresiones, pues se hace muy significativo. Entonces yo Mm. diría, no hay que elegir una o la otra, hay que jugar con las dos técnicas. Sumar, sumar. A mí me gusta sumar hasta tres. Me gusta tres testimonios que digan lo mismo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y quizás la progresión muestra más un telón de fondo, ¿no? Porque dura más tiempo. Bien, buenísimo, gracias. ¿Y bibliografía que puedas recomendar para Ámbar? Pues mira, a nivel de progresiones, en la página de astro.com hay un artículo escrito por Liz Green muy bueno. Ok, ok, ok. Voy a frenar con las preguntas de aquí y voy a ir a las del chat. Viesca dice, un placer estar aquí. Llegué a María por Juan Carlos, ¿no ves que te digo? Mi pregunta, el que un planeta personal, Venus, progrese a una casa que natalmente carece de planetas, ¿podría generar aspectos no prometidos en la carta natal? ¿Te la vuelvo a leer? Sí, no, lo entiendo perfectamente. Bueno, Ok. primero que todo, no hay casas vacías. Las casas siempre tienen una cúspide. Esta cúspide es un signo zodiacal y ese signo zodiacal tiene un regente. Si tú quieres ver la promesa que tiene esa casa, simplemente es ver ese regente, qué aspectos hace, en dónde está ubicado, en qué signo está, y ahí va a dar una información. El hecho de que Venus entre a esa casa y que esté tocando la cúspide, pues es un indicador de que necesito empezar a hacer un trabajo de valoración con respecto a ese ámbito de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué Ujú. hace?
Venus decora defectos, por eso hace que las cosas se valoren. Al decorar defectos, al poner bonito algo, al humanizar, porque, digamos, desde el mundo ideal, nada humano sirve, porque lo humano es denso, es pesado, es difícil, pero Venus es la encargada, por eso es la que nace entre la castración de Urano y Saturno. Es el puente, Venus, el que se genera entre la inmensa perfección y la realidad saturnina. Por eso, cuando Venus toca algún planeta, viene a hacer una restitución, y a darle un gusto a las cosas y un placer. Entonces, esa Venus progresada lo que está invitando es a abrazar lo que representa esa casa, ese ámbito de expresión. No sé si es la casa 3, empieza a Ujú, abrazar la comunicación, el aprendizaje, el intercambio. No sé qué es la casa ujú, 4, empiezo a familiarizarme con la familia desde una ujú, realidad y a embellecerlo. ujú, ujú. Interesante. Bueno, hay bastantes preguntas más, voy a dedicarme a estas, pero quiero comentarle a Rosa, que levantó la mano, que por favor haga la pregunta por el chat, ¿sí? Isabel dice, me ha gustado mucho la ponencia para evaluar mi sol progresado, que viene de la cúspide de 12 y está a 9 grados de Virgo, bueno, mira qué cerquita de tu sol, Ujú. y en casa 1. En Libra tengo Stellium, Mercurio, Venus, Luna, y vi acontecimientos negativos. ¿Será por venir el Sol de un stellium con Plutón y Urano en la casa 12? O sea, lo que está diciendo es que cuando salió de la casa 12 y progresó hacia la casa 1, hacia Mercurio, Venus y Luna, no fueron buenos los eventos. Ahora le falta un año para una conjunción partil con Neptuno a 12 grados de Escorpio. Espero que el destino sea de mayor iluminación y no de crisis. ¿Qué dirías a esto? Dependerá también de si hubo un tránsito interviniendo en la progresión, quizás un tránsito de Plutón o de un planeta difícil. ¿Cómo te parece Sí, a vos? Porque a ver si entendí un poco bien. Creo que ella está ella nace con Virgo y es de la generación Plutón-Urano en Virgo, debe ser de los años 60 más o menos. Y nace con Sol-Plutón, que seguramente en progresión le hizo primero una conjunción a Plutón y a Urano, que estaban por allí, ¿sí? ujú, Y que ahora, pues claro, ya pasó Libra y ahora está en Escorpio, y ahí en Escorpio pues se va a encontrar con Neptuno, Neptuno. ¿sí? Claro, ella lo que dice es que cuando pasó por Libra hizo una conjunción, por ejemplo, a Venus, el Sol progresado, y que no fue una buena experiencia. Pero estoy pensando que eso pasó también con Plutón en Capricornio. Estaba transitando por Capricornio haciendo una cuadratura a Libra. Así que muchas veces el tránsito también afecta la progresión si justo la toca en ese grado. ¿Has visto casos en que un Sol progresado progresa por Venus y no es positivo? No. Yo creo que depende, por ejemplo, si su Venus rige la casa 8, por ejemplo, o si su Venus está haciendo un aspecto a un planeta, una cuadratura a Saturno, cosas así, eso modifica también, Y ¿no es es que cierto? tengamos en cuenta que el aspecto no es el que hace las cosas, es cómo leo el aspecto, ¿sí? Por ejemplo, una Venus en Libra puede ser muy idealista en lo relacional. Ujú, Idealismo, Libra, Venus, una necesidad de justicia, ecuanimidad, gusto por las cosas. Y si tengo esa evaluación, eh, cuando llega un Sol progresado a tocar a Venus, entonces no me sirve ninguna de las relaciones que aparentemente o ninguno de los proyectos que aparentemente se pusieron frente a mí, porque tengo unos niveles de evaluación muy ujú, idealizados, ¿sí? Y eso habría que ver también eh, la Venus natal, en qué aspectos hace. Si, por ejemplo, tú mencionabas, totalmente, probablemente tenga un aspecto con Saturno, ¿sí? O claro. como si está al final de Libra, seguramente eso se hizo en paralelo con Plutón haciendo cuadratura a Venus. Sin embargo, todo esto, eh, el Sol progresado está diciendo, seguramente debo generar unos procesos de transformación Venus-Plutón, digamos que fuera ese el caso, en donde rompa una serie de estructuras para liberar energía. ¿Y qué tanto estoy dispuesto a romper esas estructuras? ¿Sí? Ujú, Bueno, es que ya ahí dependería mucho de un análisis, pero por eh, supuesto. para resumir, los aspectos no son los que nos dan una buena o mala pasada, es la forma que evaluamos. Entonces la astrología nos puede ayudar para hacer una evaluación más positiva y más creativa de mi propia vida.
Por ejemplo, en el caso de Isabel, que dice que tiene el Sol progresado a 1 grado de Neptuno, quizás uno le podría decir, bueno, esa es una muy buena oportunidad para conectarte con aspectos neptunianos que quizás no están del todo desarrollados, como por ejemplo a través de la música, a través de, bueno, a través de la imaginación, a través del trabajo, un buen trabajo con un terapeuta, donde exploras tu inconsciente, el uso de símbolos, Mira, eso. y uno de los factores principales de ese aspecto, sobre todo si ella es una Virgo, lo que está invitando es déjate querer, déjate consentir, déjate permear por la ayuda de los otros, pide ayuda, ¿sí? Porque es que el Mm. Virgo es totalmente autónomo y más si es un Virgo Plutón-Urano, entonces se queda haciendo todo yo porque ¿para qué pide un favor si va a perder tiempo, recursos y me toca volverlo a hacer a mí? Entonces Sol-Neptuno en progresión está diciendo, aprende de soltar ese control y ese poder y entender que no estás sola en este mundo y que cuando tú pides ayuda, fíjate, nada más eh, suave para el ser humano, que cuando estoy peleando con mi mamá, por ejemplo, estoy agarrado con ella, le digo, "Ay, tengo que pedir el molde para hacer la torta". La llamo y le digo, mamá, ¿me prestas el molde para...? Y ahí se distensionan las cosas, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa? Virgo necesita aprender con Neptuno a pedir. Necesito, porque es que él no, él cree que nadie le puede hacer el favor tan bien como él lo podría hacer, entonces prefiere no pedir favores, ¿sí? Pero con Neptuno está diciendo, vamos a las montañas a danzar y a bailar un ritmo social en donde vamos a interconectarnos, ¿sí? Tú sabes que Virgo es la Virgo Celestis, ella da de tanto de sí, Astrea, ¿no? Da tanto de sí, enseña a la humanidad agricultura, tejido, de todo, y cuando empieza a ver la mezquindad humana dice, yo no me soporto esto, mándeme Mm. Zeus allí y la vuelve la constelación de Virgo Celestis, ¿sí? Entonces, esto de Sol Neptuno está diciendo, bájate de la nube de estar allá en las estrellas y así sientas que la humanidad es muy mezquina, conecta, porque la vida te está pidiendo con Sol Neptuno que te fusiones, que hagas cardumen de alguna forma. Qué poético. Qué lindo. ¿Qué tenés en tu Neptuno? ¿Qué hace? ¿Qué toca de tu Porque es todo poético. Tenés un Neptuno tocando un planeta personal, por favor, decime, porque si no, no Tengo soy más la, astróloga. la luna en conjunción con Neptuno y Neptuno en Ah, conjunción bueno, con ahora entendí, Uranus. ahora entendí. Bueno, aquí hay otra de José Hernán. Dice, Juan Carlos, por progresión está mi ascendente sobre mi Júpiter en Sagitario, casi sobre mi Júpiter en Sagitario en la casa 4. Qué lindo, Júpiter angular y en Sagitario. Que es el ápex de la figura llamada cepo astrológica, dos sequicuadraturas unidas por una cuadratura. ¿Me podés decir algo sobre este tema tan extraño? No sé si vos usás esa configuración del cepo astrológico. José Hernán, yo tampoco la conozco. ¿Será el martillo de Thor? Pero creo que muy pocos astrólogos la usan, así que no sé si, quizás más hablar sobre el ascendente progresado sobre Júpiter. ¿Qué te parece que eso podría significar en casa 4, ¿no? Sí, y en Quizás una casa mudanza 4. de país. Yo creo que el ascendente es como si pusiera en evidencia, es un ángulo que pone en nacimiento. Entonces, es como si pusiera en evidencia Júpiter en casa 4 la necesidad de ir a la historia, a lo ancestral familiar, para darle un significado a procesos del abuelo, el bisabuelo, eh, de la línea parental y matriarcal, que hay ahí toda una conexión, si el ascendente lo está tocando, en donde se me puede abrir una percepción única Mm, otorgarme un sentido de vida profundo. ujú, ujú, muy lindo. Bien, Andrea dice, gracias por compartir todo tu conocimiento. Tengo una consulta. ¿Cómo sería si mi Sol progresado hace conjunción con mi Saturno progresado en casa 9 y en Escorpio? Sol progresado hace conjunción con Con Saturno Saturno progresado. progresado. Sí, si Saturno está progresado, prácticamente es un Saturno natal, porque la progresión de Saturno corre muy poquitos grados, Ujú, bien ujú, sea en retrogradación o en directo, ¿sí? Entonces, el Sol progresado llegando a Saturno está pidiendo, es como si llegara el anciano, el viejito, ujú, el abuelo, ¿sí? Llegar a tu ujú, casa y te ujú, dice,
te golpea la puerta, entra con su bastón, el pies de plomo, lentamente, y te pregunta, ¿qué estás haciendo de tu vida? Y uno, hombre, se estaba jugando, estaba viajando. Entonces, en cierta medida es un impacto que está pidiendo adultez, madurar en ciertos ámbitos de vida. Habría que ver la casa y el signo donde está Saturno, y más porque, pues eso es Saturno natal también. Entonces, Claro, es, asumir responsabilidades también. sí, Sí. es la luz de la conciencia solar pone foco sobre los límites de Saturno, Ujú, los proyectos a largo plazo, eh, ujú, el cronos, el tiempo, es como si dijera no tengo que perder más el tiempo, y es un aterrizaje. Para mí es uno mm, de los aspectos más gozosos a nivel humano. ¿Sí? A Saturno se le toma, sobre todo desde lo medieval, como el gran maléfico. En lo personal, lo que he visto en la consulta es que tránsitos y progresiones con Saturno también son las cornucopias mm, de enero, de diciembre. Es decir, ujú. gran abundancia. Es como si se aterrizara mi proyecto de vida. Entonces me Ujú. puedo consolidar en esta tierra. Claro, le da peso. Bueno, me imagino que también es muy distinto tener esa progresión cuando sos adulto que cuando sos niño, ¿no? Me imagino que si te toca a los 3 años es mucho más duro que si te toca a los 30, donde ya es hora de, bueno, tomar las riendas y hacerme responsable de mi vida, ¿no? Siempre ese tema, bueno, siempre a veces digo, uy, tenés un tránsito de Plutón al Sol, menos mal que ya tenés 30 años, ¿no? Porque si te toca de pequeño puede ser más duro. Bien, aquí dice Rosa, cuando los ángulos y planetas cambian de signo, cambian los regentes. ¿Qué motiva eso en la carta? Cuando los ángulos cambian de regente, sí, el ascendente cambia más o menos, pues son 30 grados, va a cambiar a los 30 años de alguna forma, ¿sí? Pero pues depende también en el ascendente que nací, ¿sí? Claro, claro. Pero cambiar los regentes, a ver, hay una base natal, soy de una semilla, soy de una forma de ser, pero lo que viene a ser la progresión con esos cambios, bien sea del sol, de la luna y demás, es sumar, sumar una Ujú, información, encontrar ujú, nuevas herramientas, abrir ujú. posibilidades de conciencia en ámbitos que natal no tenía. Ujú, ujú. Claro, pero es tal cual lo que vos decís, siempre hay una carta raíz de la cual partimos. Esa carta es la raíz, la base. Pero luego es como, yo a veces digo, es la progresión, así es como podría ser como ponerle un color diferente, ¿viste? A las fotos le pones un filtro. Entonces sigue siendo la misma foto, pero hay algo que cambió, ¿no? Otro tinte, otro color, Y otro... que cuando le cambias ese color, empiezas a ver detalles de la vida, detalles de la foto, para poner esa misma analogía. Hombre, cuando le pongo el filtro rojo, fíjate cómo se ven aquí las piedras del ¿Viste? río, por ejemplo, no sé. Exacto. Sí. Eso sería Aries, por ejemplo. Claro, buenísimo. Bien, acá hay varias personas que están preguntando en el chat, pero que también preguntaron en las preguntas que mandaba, así que voy a ir respondiendo algunas de aquí. Dice, comentas que las funciones humanas están representadas por los planetas. Decís eso vos en tu ponencia. ¿Ocurre lo mismo con los asteroides o representan funciones de algo diferente? Sí, fíjate, cada planeta, los planetas para los antiguos eran llamados peregrinos, las estrellas peregrinas, eran Ujú, los que le dan acción al sistema, movimiento. Y tanto es así que los planetas tienen una regencia, representan a un signo zodiacal, es decir, son los ujú, embajadores de ese signo a través ujú, de una carta, ¿sí? Eh, entonces, cuando analizamos diferentes planetas, lo que vemos es la función humana, la función del amor con Venus, la función del misterio con Neptuno, o de la creatividad con Urano, o la función del yo soy con el Sol, con el resplandecer, o la función materna de la Luna, cómo me cuido, cómo me atiendo. O sea, cada uno va a representar, a medida que se van descubriendo planetas, a nivel de observatorio astronómico, como cuando se descubre Urano, que se descubre Urano y arranca la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y todas las revoluciones, eh, como cuando se descubre a Plutón, que se descubre además con los cálculos matemáticos desde la magia de un papel, ¿sí? Pues ujú. se descubre algo también que está resonando con una función humana.
¿sí? De la misma forma, empezar a descubrir los asteroides representan principalmente una sustancia yin femenina que necesita ser reconocida. Tanto Vesta como mantengo vivo el fuego de la, cuando hablamos de Juno, como ¿Mm? encuentro un enamoramiento profundo y sincero, un compromiso de vida con algo, ¿sí? Cuando hablamos de Palas Atenea, la necesidad de no dar puntadas sin dedal, es decir, calculando cada paso y estratégicamente, son funciones humanas que cuando las reconocemos en el cielo, podemos empezar a trabajarlas más acá. Por ejemplo, en el 77 se descubre a Quirón, pero Mm. paralelamente todo el auge de terapias alternativas y complementarias está en pleno. Nuestro querido Boris Krishnuri acuña el término de resiliencia, es decir, así como es arriba, es abajo, se descubre al sanador herido y se ¿Mm? descubren unos términos que pasa de la metalurgia, el término de resiliencia, a la psicología, ¿sí? Entonces, eh, estas funciones se activan a medida que hay tránsitos, progresiones y demás con cada Ujú, uno de los planetas tocando estos asteroides o... ujú, ujú. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Luego, una dice, una de las preguntas es, si hablamos de los aspectos ptolomeicos, me quedó claro en las progresiones de ambas luminarias, la contundencia, la inevitabilidad de la conjunción, ¿no? De la conjunción del Sol y la Luna con cualquier planeta de la carta natal. Juan Carlos dijo que pondría en el mismo nivel a la oposición, luego la cuadratura, por lo que mi pregunta es, ¿los aspectos blandos, trígonos y sextiles, tienen sentido observarlos en la luna progresada como gatilladora de eventos? O sea, la pregunta es, ¿le das más importancia a los aspectos difíciles o a los aspectos Sí, blandos? es que, bueno, tú pones una música melodiosa y tranquila y te duermes. Tú pones una música estridente y fuerte y te despiertas y te pones en actividad, bien sea para bajarle el volumen o para ponerte a bailar con ella o para hacer algo, ¿sí? Eso sucede con los aspectos. Los trígonos y los sextiles son fluidos, son gustosos, son momentos gozosos y a veces son imperceptibles por eso mismo, porque nos duermen, mientras que las cuadraturas, sobre todo las conjunciones y las oposiciones, están llamando a la acción. Hay algo más evidente, hay algo que además me sorprende, que se sale en cuadratura de mi concepto porque estoy en cuadratura, estoy en choque con una invitación, con una situación que hace que me Ujú, active y por ujú, eso se vuelven más visibles, pero no quiere decir con esto que subestime sextiles y trígonos. Están allí ujú. y sí pueden ser muy favorables. Sí, sí, yo soy también de esa línea. A mí me gusta ir así a cuando la vida nos interpela, ¿no? Que es a través de los aspectos duros, ¿no? Que hay que resolver o hay que resolver. Bien, Mariana Bonfanti dice, cuando mi sol progresado pasó de Capricornio a Acuario, fue un antes y un después. Salir de tantos años de construir, de sostener, de esfuerzo. Siento que con el pasaje a Acuario me saqué una mochila, me siento más liviana, más libre, más creativa. Mirá qué lindo, yo que todavía estoy con el sol en Capricornio, me faltan todavía unas décadas, pero está bueno, está bueno. Andrea dice, el día en que Saturno ingrese a Pisces lo hace en mi casa 8 y a su vez mi luna progresada hace conjunción a mi Júpiter natal, ambos en Virgo en casa 2. Es decir, durante ese tiempo tendré Saturno en oposición a Júpiter natal por tránsito y luna progresada. ¿Me podrías ayudar con la interpretación? Claro. Por supuesto, lo que va tocando la luna la luna progresada se demora por signo 2 años y 2 meses, por casas más o menos similar, depende si tenemos casas iguales, ¿sí? Y lo que va poniendo en evidencia la luna es un reconocimiento de esas zonas. Las empiezo a sentir, a imaginar, a vivir, a degustar, a nutrirme de esos, de lo que va tocando la luna, ¿sí? En este caso, como Saturno va a hacer oposición con Júpiter en Virgo, ¿sí? Es como si la luna que está orquestando también todo ello pusiera en evidencia mucho más el tema. Entonces, para otra persona que entró Saturno en Pisces y que también pudo haber entrado en casa 8 y no tiene un aspecto de luna progresada, pasa un poco desapercibido el aspecto.
simplemente pasó. Pero acá es como si la luna estuviera teniendo una participación especial de cómo voy a hacer procesos de valoración, porque está desde casa 2 con lo que estoy viendo en casa 7 con lo que se está proyectando allí con Saturno, con los cambios que está generando Saturno, ¿sí? Y puede Ujú, ser un momento, como está conjunción con Júpiter, puede ser un momento de mucha fertilidad y de mucho sentido, eh, de procesos que viene a construir Saturno en casa 8 de cosas ocultas, no visibles, las pone en evidencia con hechos prácticos. ujú, Y lo que yo te sugeriría en esos casos es que cuando aparezca algo sorpresivo, porque la casa 8 siempre aparece de sorpresa, ¿sí? En lugar de desesperarse con el asunto, es cómo voy a sacarle un mejor partido, un provecho, casa 2, cómo voy a ujú. encontrar de esto un recurso y cómo le doy un sentido Júpiter y una construcción. Genial. Bien, nos queda tiempo para una sola pregunta más. Ya se nos acaban nuestros 40 minutos. Voy a elegir esta que dice, em, Luisa pregunta, ¿por qué relacionas al Sol progresado? Si esto lo comentas en tu ponencia, ¿por qué relacionas al Sol progresado haciendo contacto con Plutón natal con el matrimonio? ¿No sería más bien una relación relativa a Venus? Mira, es que O por experiencia, quizás. en parte por experiencia, pero es que Venus, fíjate que Venus tiene más que ver con el gusto y el placer, mientras que el Sol es el centro de un sistema, es el centro de nuestro sistema solar, ¿sí? Ujú, Al llegar el Sol a tocar a Plutón, ¿qué me descentra y me hace tener otro centro? ¿Sí? O sea, Plutón ujú, está rompiendo un esquema. Entonces, a nivel humano, una de las principales cosas que más me descentran es o un divorcio o un matrimonio, porque debo renunciar a ser soltero para empezar a ser pareja, ¿sí? Y entonces ahí el Sol cambia de órbita, ¿sí? ujú, Por eso ujú. lo he visto más indudable con Plutón, Venus también, ¿sí? Lo que pasa es que con Plutón, Venus nos ponemos más intensos, más celosos, más posesivos. Queremos que el amor sea o todo o nada, o me amas o me odias, o conmigo o contra mí. Y si estás Sí, conmigo, me lo demuestras con sí, sangre, sí, si es sí. el caso. Sí. Sí, no. Sí, soy escorpiana, así que entiendo el tema, entiendo el tema. Sí, Plutón es tan a todo nada, ¿no? Bien, siempre hay que pensar que es un planeta muy chiquitito, pero muy denso y ejerce mucha atracción. Bien, y bueno, y para terminar, eh, aquí hay un lindo comentario de María del Pilar que comparte, yo noté mucho el paso por progresión del regente del ascendente a la casa 12. Sentí una gran necesidad de soledad y de reflexión. Pasé a vivir más hacia adentro que hacia afuera. Mira que es tal cual, ¿no? Porque la casa 12 es ideal para los retiros espirituales, para el autoconocimiento. Bien, mucha gente que decía en la pandemia, esto era lo que yo necesitaba, este encierro. Bueno, obviamente ahí la casa 12 estaba súper activa y súper presente. Bueno, Juan Carlos, enorme agradecimiento. Hiciste una ponencia muy interesante. Me gusta mucho, me gusta mucho. A mí siempre me preocupa, es más, es una de las razones por las que yo dejé de hacer consulta de cartas natales, es yo no soy psicóloga. Y quizás algo que yo puedo decir en realidad no está sustentado en algo que estudié, puede estar sustentado en una opinión personal. Y me pareció que la responsabilidad de eso era tan enorme que me encanta la gente que lee cartas natales siendo psicóloga, porque tiene varios años de estudio que lo avalan, digamos, ¿no? Así que, bueno, te felicito por todo tu crecimiento, tus proyectos, tu gran difusión, y te agradezco que hayas estado aquí. Sí, te escucho. ¿Me quieres Bueno, decir algo? María, una acotación con ese respecto, y es que fíjate que en este momento que Plutón va a entrar en Acuario y todo, yo creo que las universidades están muy revaluadas y se van a pegar un movimiento fuertísimo, ¿sí? Porque es increíble que para tú estudiar psicología, por ejemplo, acá en Colombia, son 4 años o 4 años y medio, ¿sí? En donde de los 4 años, si tú vas a ver a lo práctico, por ahí solo sirve un semestre, ¿sí? Y yo creo que en este momento hay muchos cursos de psicología positiva,
de herramientas mucho más prácticas que yo considero que como astrólogos ya tenemos un bagaje psicológico porque lo que vemos es las funciones humanas ahí en actividad, ¿sí? Mm. Y para Jung decía, la astrología es el cúmulo de conocimientos psicológicos de toda la antigüedad. Es decir, hay más Ujú. psicólogos eh, como astrólogos que los mismos psicólogos que han estudiado una carrera. ¿Y a qué voy con eso? No quiero ni desacreditar una u otra, pero sí lo que me gustaría compartir es que hay muchas herramientas en este momento más prácticas que la Como el misma. counseling, por ejemplo, counseling, coaching, ese tipo de cosas, ¿te Exacto, referís vos? exacto, que pueden ayudar a la consulta. Yo creo que como astrólogos debemos nutrirnos de ello, ¿sí? Bien sea genealogía ancestral o coaching o muchas Sí. herramientas que pueden ayudar a dar ejemplos prácticos de lo que vemos a nivel astrológico. Sí, ser psicólogo acredita de pronto a nivel de un país o algo, pero uno realmente aprende de esto más con astrología Ah, y con herramientas prácticas que con un pregrado de 4 o 5 años. qué maravilla es la astrología.